986, en la actual Francia, Luis V se convierte en rey de los francos. 1332, en la actual España, Álava es incorporada a Castilla. 1498, en África, Vasco da Gama llega a Mozambique. 1561, en las postrimerías de la cordillera de los Andes, Argentina, Pedro del Castillo funda la aldea Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja, actual ciudad de Mendoza. 1616, en la actual Colombia, Francisco de Herrera Campuzano funda la aldea de San Lorenzo de Aburrá, que años más tarde se convertirá en la ciudad de Medellín. 1657, en la actual ciudad de Tokio, Japón, sucede el gran incendio de Meireki. 1807, en los Estados Unidos, el Congreso aprueba un acta que prohíbe la importación de esclavos por cualquier puerto o lugar dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. 1811, en aguas del río Paraná, frente a la aldea de San Nicolás de los Arroyos, a 230 kilómetros al norte de Buenos Aires, una flota española vence a la Argentina liderada por el abogado Manuel Belgrano y el capitán Juan Bautista Azopardo en el combate de San Nicolás. 1815, se inicia en Francia el periodo conocido como Imperio de los 100 días, en que Napoleón, liberado de la isla de Elba, retoma el poder. 1821, en México, el ejército realista comandado por Agustín de Iturbide, jura el Plan de Iguala. 1822, en Uruguay, la capitulación del caudillo Fructuoso Rivera acaba de consolidar la dominación portuguesa sobre el territorio uruguayo. Ya el 31 de julio de 1821 un congreso reunido por el general portugués Lecor había votado la incorporación de la Banda Oriental a Portugal, con el nombre de Reino Cisplatino. 1836, el estado de Texas declara su independencia de México. 1855, en Rusia, Alejandro II se convierte en zar. 1861, Estados Unidos crea Nevada y Dakota. 1865, en París, Francia, se establece el sistema de comunicación telegráfica y sus tarifas. 1867, Estados Unidos aprueba la ley de reconstrucción para que voten los negros libres y el sur quede controlado por un régimen militar. 1884, en la ciudad de La Plata, Argentina, se funda el diario El Día. 1891, España celebra las primeras elecciones por sufragio de varones, recién en 1931 tendrán sufragio universal. 1903, en Barcelona se estrena La Barraca, de Vicente Blasco Ibáñez. 1906, el rey Alfonso XIII de España inaugura las obras del Canal de Aragón y Cataluña. 1907, en Budapest se estrena la ópera Maan Habana, de Emil Abrani. 1908, en París, Gabriel Lippmann presenta ante la Academia de Ciencias su nuevo procedimiento de fotografía en relieve. 1909, el embajador ruso y los representantes de Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania aconsejan a Serbia renunciar a sus reivindicaciones territoriales. 1911, en Washington, Estados Unidos, el Senado aprueba un crédito para afrontar los gastos de fortificación del Canal de Panamá. 1912, en España se declara obligatoria la lectura de El Quijote en las escuelas públicas. 1913, en Madrid, muchos católicos realizan un mitin de protesta contra el proyecto del gobierno de declarar no obligatoria en las escuelas la enseñanza de la religión católica. 1915, en Uruguay, Feliciano Viera es elegido presidente. 1916, en Nueva York, el poeta español Juan Ramón Jiménez se casa con Zenobia Camprubia Aymar. 1917, en Rusia, en el marco del inicio de la Revolución de Octubre, el zar Nicolás II abandona su reinado después de más de 20 años. 1919, en Moscú, Unión Soviética, se inaugura el primer Congreso de la Internacional Comunista. 1923, en Viena se estrena la opereta Madame de Pompadour, del compositor Leo Foul. 1925, en Barcelona, España, el compositor austríaco Richard Strauss empieza a dirigir la Banda Municipal de Barcelona. 1926, en Managua, Nicaragua, Gabri Rivas funda el diario La Prensa, que circula el mismo día con el titular Aspectos de la gira presidencial. 1928, en España, el rey Alfonso XIII destituye a Miguel de Unamuno de su cátedra en la Universidad de Salamanca. 1930, en Francia, André Tardieu, jefe de la oposición, republicano de izquierdas, forma nuevo gobierno. 1933, presentación del programa de Renovación Española, primer partido monárquico que se constituyó en la Segunda República. 1936, se estrena en Barcelona la película El gato Montés, dirigida por Rosario Pi. 1937, en Barcelona, la máxima ración de pan es de 250 g por persona. 1938, tercer proceso de Moscú, llamado Proceso al bloque de derechistas y trotskistas, contra 21 acusados, entre los que figuran eminentes veteranos del movimiento revolucionario como Bujarin y Rakovsky. 1939, en la Ciudad del Vaticano,
Pío XII es elegido papa. 1940, en Inglaterra se celebra la tradicional regata Oxford-Cambridge. Este último equipo se alza con la victoria. 1941, desde Rumanía, tropas alemanas entran en Bulgaria. 1943, en España, el régimen de Franco se promulga la ley de rebelión militar, por la que todos los delitos políticos serán juzgados en Consejo de Guerra. 1944, Gran Bretaña suspende el envío de bienes militares a Turquía. 1945, creación de la Liga Árabe. 1946, en Vietnam del Norte, H. Chi Minh es elegido presidente. 1949, en Fort Worth, Estados Unidos, despega un avión B-50 que realizará el primer vuelo sin escalas de un bombardero alrededor del mundo. 1950, se inaugura oficialmente el tren Talgo con una travesía desde Madrid a Valladolid. 1951, en Jaén se plantan 224.000 pinos en la primera etapa de la repoblación forestal de España. 1952, en Santander, España, el Teatro María Lisarda queda totalmente destruido por un incendio. 1955, en Australia, grandes inundaciones causan 200 muertos y dejan a 44.000 personas sin hogar. En Nueva Gales del Sur, 300.000 ovejas perecen ahogadas. 1956, último viaje del tren que une Gerona y Palamos. 1957, Ghana y Costa de Oro se independizan del Imperio Británico. 1958, en los Estados Unidos, el científico alemán Wernher von Braun declara que, en el campo espacial, Estados Unidos lleva un retraso de varios años respecto a la Unión Soviética. 1959, en Cuba, quien fuera parte de la revolución en ese país, Fidel Castro, hace entrega de los títulos de propiedad sobre la tierra a 340 vegueros de las villas. 1960, primera emisión, de ensayo, desde España a través de Eurovisión. 1961, en Ecuador, el presidente José M. Velazco denuncia que el presidente estadounidense John F. Kennedy condiciona un préstamo para su país a cambio de que rompa relaciones con Cuba. 1962, en los Estados Unidos, en un partido de la NBA, Wilt Chamberlain marca 100 puntos, máxima anotación en la historia. 1963, en Sevilla, España, se derrumba el techo de un colegio. Mueren 29 niños sepultados. 1965, se inician en Barcelona, Bilbao, Madrid y otras ciudades españolas manifestaciones universitarias a favor de la libertad sindical y la supresión del SEU. 1966, en los Estados Unidos, el presidente Lyndon Johnson pide al FBI que redoble la vigilancia ante el alarmante crecimiento de la toxicomanía entre los jóvenes. 1969, en Chile, los democristianos de Eduardo Frei Montalva, a pesar de vencer las elecciones parlamentarias, pierden la mayoría absoluta. 1970, Rhodesia se declara como república, rompiendo sus últimos vínculos con el Imperio Británico. 1971, Bangladesh, Pakistán Oriental, se independiza de India. 1972, Estados Unidos lanza la sonda Pioneer 10 con un mensaje para la hipotética vida inteligente extraterrestre. 1973, en Sudán, un comando palestino ejecuta a 3 diplomáticos árabes, secuestrados la víspera. 1983, en España, el Congreso de los Diputados de mayoría socialista aprueba la expropiación de Rumasa decretada por el gobierno. 1985, en Pakistán, el presidente Mohamed Zia-ul-Haq anuncia el restablecimiento de la Constitución, derogada tras un golpe de Estado. 1987, en los Estados Unidos, la empresa Chrysler Corporation compra American Motors. 1989, 12 naciones de la Comunidad Europea acuerdan la prohibición de la producción de todos los clorofluorocarburos, CFC, antes de la finalización del siglo XX. 1990, el canciller alemán Helmut Kohl acepta que no se modifique la frontera alemana con Polonia. 1991, 450 albaneses huyen a Italia en un buque mercante. En las semanas siguientes, miles más siguen su ejemplo. 1992, Moldavia ingresa en la Organización de las Naciones Unidas. 1994, la reina de España recibe el premio Wisanzoul de Derechos Humanos por su compromiso continuo en favor de la tolerancia y de la lucha contra el antisemitismo y el racismo. 1995, se crea la compañía Yahoo. 1998, la sonda espacial Galileo envía información acerca de que Europa, luna de Júpiter, tiene un océano líquido bajo una gruesa capa de hielo. 1999, el Comité Olímpico de Estados Unidos recomienda a Juan Antonio Samaranch que se acaben los sobornos del Comité Olímpico Internacional. 2000, en Londres, Reino Unido, el exdictador chileno Augusto Pinochet es liberado después de 503 días de detención. 2001, el gobierno español aprueba por decreto ley una reforma laboral que es rechazada por los partidos de oposición y las centrales sindicales.
2003, el Alinghi suizo arrebata al Nueva Zelanda la prestigiosa Copa del América de vela. 2004, el cohete Ariane 5 libera la sonda europea Rosetta para que inicie su viaje de 10 años hacia el cometa Churyumov-Gerasimenko. 2005, en Saqqara, Egipto, un equipo de arqueólogos australianos descubre una momia del 600 AC en un sorprendente estado de conservación. 2006, en los alrededores de la bahía Prudhoe, Alaska, a unos 1000 km de Anchorage, un oleoducto derrama más de 1 millón de litros de petróleo en un área cubierta por la tundra. 2016, se estrena el videojuego Clash Royale. 2022, el Ministerio de Sanidad anuncia que España supera los 100.000 muertos por COVID-19.